Ahí está. Bueno, arrancamos con la guía 8 de calorimetría, que recién estuvieron terminando de ver la clase de Laura, así que voy a hacer un repaso cortito, no voy a hacer mucho de lo que estuvieron viendo. Vamos a empezar con el concepto de equilibrio térmico. Nosotros tenemos dos cuerpos pegados a distintas temperaturas. Tenemos la temperatura 2 más grande que la temperatura 1, entonces, ¿qué va a pasar con estos dos cuerpos? ¿Se van a quedar así? Llegan a un equilibrio térmico. Perfecto. No se van a quedar así, van a cambiar. Entonces, como están en una situación en la que si yo los dejo así solos van a cambiar, es una situación que no es de equilibrio. Vemos más abajo qué pasa. Va a aparecer un calor, que es esta energía de la que estuvieron hablando con Laura hace un rato, que se debe puramente a diferencia de temperaturas. Va a aparecer un calor del cuerpo siempre del más caliente al más frío, jamás al revés. Y van a terminar quedando los cuerpos a la misma temperatura. Siempre el equilibrio va a ser a la misma temperatura, porque si no fuera la misma temperatura estaríamos de vuelta en la situación de arriba, solo con unas temperaturas un poco más parecidas, pero igualmente no estaríamos en equilibrio. Y como se ve acá, la temperatura final es la misma en los dos y va a ser un poco más chica que la temperatura más grande, un poco no necesariamente, va a ser más chica que la más grande y más grande que la más chica. O sea, van a terminar como convergiendo a una temperatura que se encuentra en el medio de las otras dos, debido a este calor que va a fluir del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Bueno, acá está esto que decíamos recién, que es una forma de transferencia de energía, el calor, que se debe puramente a una diferencia de temperaturas, ¿sí? No hay ningún trabajo, ningún cuerpo cambia su volumen ni nada, simplemente es porque están a distinta temperatura. Y ahora vamos a introducir una cantidad que es muy importante para todas estas cosas que vamos a ver ahora, donde aparece el calor, que es el calor específico. El calor específico de un cuerpo es una cantidad, es la cantidad de calor requerido para cambiar la temperatura de un cuerpo de una determinada cantidad. Por ejemplo, yo tengo, qué sé yo, 1 kilo de agua y lo quiero calentar 1 grado. El calor específico me va a decir cuánto calor le tengo que mandar para calentarlo así. Y sale de esta relación que tenemos acá, donde se ve que el calor es proporcional al cambio de temperatura que yo quiero, y ese constante de proporcionalidad que hay en el medio es el calor específico. Nosotros en la guía, creo que casi todos los ejercicios de la guía se usa calor específico por unidad de masa, o sea que siempre el calor específico va a tener que ir acompañado de la masa de lo que yo quiera calentar, porque obviamente no es lo mismo calentar un vasito de agua que el océano Pacífico. ¿Sí? Entonces hasta ahora vimos que si tenemos cuerpos a distintas temperaturas, va a aparecer un calor que va a fluir del cuerpo más caliente al más frío, llevándolos al equilibrio térmico, y que este calor lo podemos escribir como el calor específico por la masa del objeto por la variación de temperatura. ¿Sí? Entonces, bueno, acá está escrito en forma diferencial, como vieron en la teórica. Si yo un cambio diferencial de calor, un cambio muy chiquitito, eso me da un cambio muy chiquitito en la temperatura, y entonces yo puedo escribir el calor específico como esta derivada del calor con respecto a la temperatura. ¿Hasta acá venimos bien? Esto es repaso medio rápido de lo que vieron hace un ratito, porque no quiero que se vuelva demasiado insoportable. Joya. Bueno, ahora pongámosle que estamos en la situación de antes, que tenemos las dos cajitas pegadas una al lado de la otra, y nosotros nos tiran el dato de cuánto vale C1 y cuánto vale C2. A partir de esto, queremos saber a qué temperatura van a quedar los dos bloques, ¿no? Porque ya que van a quedar a la misma temperatura, estaría bueno saber cuál es. Nosotros conocemos las temperaturas iniciales de cada uno y conocemos estos calores específicos. Entonces, esta es la parte básicamente clave de esta guía, que es bastante razonable si lo piensan, pero lo tienen que tener clarísimo porque se usa en todos los ejercicios donde aparezca el calor. Y es que, si estamos en esta situación que tenemos dos cajas y nada más, o sea, no es que estos son dos cajas metidas en una pileta de agua caliente ni nada, son dos cajas solas en el vacío, el calor que sale de Q2
entra a Q1 y nada más, no puede pasar nada más. Todo el calor que salga de Q2 tiene que terminar acá, en Q1. ¿Sí? Es como lo que veíamos, es la conservación de la energía que veíamos antes con calor. Como esto es una energía, toda la que sale acá tiene que ir acá, no se puede ni crear, ni puede desaparecer, ni nada, ¿sí? Entonces, eso ténganlo bien marcado porque va a estar en todos los ejercicios. ¿Cómo se traduce esto? Que Q2, que es el calor de Q2, del bloquecito 2, es igual a menos Q1, donde usamos esta convención en la práctica, en la teórica usaron la misma. Si Q es mayor que 0, significa que yo estoy absorbiendo calor, o sea que la temperatura va a subir. Y si yo tengo Q negativo, sale calor. O sea que en este caso, nosotros vamos a tener que Q2 es negativo, porque el bloque caliente se está enfriando, o sea que está soltando calor, y Q1 va a ser positivo, porque de nuevo Q1 estaba frío, lo calenté, entonces se está absorbiendo calor. Usando lo que vimos de la definición de calor específico, yo puedo decir que Q2 es el calor específico del cuerpo 2, que me lo dieron que es dato, multiplicado por la diferencia de temperaturas, que es TF, la temperatura que yo quiero averiguar, menos T2, que es la temperatura inicial. A ver el chat. Sí, acá falta la masa. Vamos a asumir, claro, vamos a asumir que esto es el calor específico total del bloque, que no es el calor específico por unidad de masa. Lo que puede pasar es que el calor específico sea o el total del cuerpo, o por unidad de masa, o también aparece en algunos ejercicios el calor específico por mol. En este caso, estamos hablando del calor específico directamente de todo el cuerpo, así que ponemos solamente C2. Bien, así que ya podemos saber cuánto es el calor de 2, y como vimos que se conserva el calor que deja el cuerpo 2 va a parar el cuerpo 1 necesariamente, hacemos esta igualdad que tenemos acá y la escribimos en términos de los calores específicos y las temperaturas. Ahora fíjense que hay una sola cosa que no conocemos nosotros acá, que es la temperatura a la que van a llegar las dos cajitas. ¿Sí? Sabemos la temperatura inicial, sabemos cuándo es el calor específico, entonces ya está, ya ganamos, lo podemos despejar, agrupamos todo lo que tiene TF de este lado y después lo pasamos dividiendo, y encontramos finalmente a qué temperatura van a quedar los dos bloquecitos una vez que yo los deje pegados y que lleguen al equilibrio térmico. Bueno, casos particulares, si los calores específicos son iguales, la temperatura va a converger a el punto medio entre las dos temperaturas iniciales, aquí está el promedio acá. Después, si C1 es mucho más grande que C2, la temperatura final va a estar más cerca de la temperatura 1 y viceversa. Fíjense que si un calor específico, C1 es mucho más grande que C2, significa que un poco de calor ya me cambia mucho la temperatura del bloque 1 y viceversa. Entonces, ahí es como se va acomodando. Esto está bueno para que tengan la idea más o menos que siempre va a una temperatura intermedia entre los dos cuerpos, justo en este caso particular de que los calores específicos son iguales, va a parar al medio. Bueno, y básicamente con esto de calor pueden resolver creo que todos los problemas de calor que haya en la guía. Igual no se asusten que vamos a hacer más. Pero la idea básica es esta, en general les van a dar el calor específico como dato y alguna temperatura inicial, y en base a eso van a tener que ver a qué temperatura va el equilibrio y, por ejemplo, calcular los calores. ¿Sí? Porque, por ejemplo, ahora que nosotros ya sabemos cuánto vale TF, que lo tenemos acá, podemos venir acá arriba, reemplazar y calcular cuánto calor dejó el cuerpo Q2. ¿Cómo es que llegas a Q2 igual a menos Q1? Preguntan. Perfecto. Volviendo acá al dibujo de las cajitas, quedó claro que si T2 está más caliente que T1, va a haber un flujo de calor de T2 hacia T1, ¿no? Hasta ahí estamos todo bien y por eso llegan a la misma temperatura. Bueno, vos fíjate que en esta situación, lo único que hay en el universo que considero yo son el bloque T2 y el bloque T1. No es que están apoyados en una mesa al aire y que puede disipar calor al aire ni nada. Es lo único que existe en el universo. Entonces, toda la energía que deje el cuerpo 2, acordémonos que el calor es energía, tiene que ir a parar sí o sí
al cuerpo 1, ¿no? ¿Esa parte está clara? ¿Es más es un tema matemático? O sea, siempre el calor que sale de uno va para el otro. Entonces, esto básicamente, ¿qué me dice? Que Q2, que es el calor que sale de Q2, tiene que ser igual al calor que entra en Q1. Como el calor que sale es negativo y el calor que entra es positivo, acá tengo que poner un menos, ¿no? Porque si no estaría quedándome como que el calor que sale de Q2 también sale de Q1 y no tiene sentido. Por eso aparece este signo menos. Ahora sí. O sea, acuérdense, clave que el calor es energía, entonces si sale de un lugar tiene que entrar a otro porque no puede ni desaparecer ni crearse espontáneamente. Y el tema de los signos del calor, ténganlo en cuenta porque va a ser muy importante para toda la parte de termodinámica. Siempre calor positivo es que mi cuerpo se está calentando y calor negativo es que se está enfriando, que está alargando calor. Perdón, No, de nada. eh, Sí, ¿no estaría al revés los signos ahí? O sea, en el ejemplo que estamos haciendo, porque dijimos que de 2 en había calor y realidad lo que acá, pasa, sí, está bien. En realidad no importa porque Q2 va a ser, acá en este caso Q2 va a ser negativo y Q1 va a ser positivo. Lo importante es que Q2 y Q1 tengan los signos opuestos. ok, listo. O sea, podría poner Q1 igual a menos Q2 para que queden los dos, o sea, positivos, pero no importa. Lo importante es que aparezca al menos este porque lo importante es en definitiva que el calor que sale de uno llega al otro. Después, en Listo. este caso particular, es más, si te fijas acá, la definición de Q2 abajo, TF es más chico que T2, porque este cuerpo se enfría. Entonces sale directo que Q2 es negativo. Listo, listo, listo. Gracias. No, nada. Lo importante es eso, que, o sea, lo repito mucho porque es como la clave de la guía. El calor que sale de uno va a parar al otro. Entonces pongan ahí los signos, siempre, o sea, signos cambiados, no importa bien a cuál le pongan el menos porque después va a dar lo mismo en definitiva. Entonces, bueno, ya un poco definimos qué es el calor, cómo los cuerpos llegan al equilibrio térmico y vimos cómo podemos usar el calor específico para calcular el calor conociendo las temperaturas iniciales, sabiendo que los cuerpos terminan en equilibrio. ¿Hasta acá vamos bien? Joya. Ahora cambiamos un cacho de tema. Vamos a hablar un poco de termómetros. Perdón por los dibujos, hice lo que pude. ¿Qué consideramos nosotros para qué es un termómetro en definitiva? Nosotros lo que necesitamos tener para hacer un termómetro es algún sistema que tenga alguna magnitud que dependa de la temperatura. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que si tenemos un gas y lo calentamos, ese gas se va a expandir. Y también sabemos, por ejemplo, que si tenemos un gas encerrado en un frasco y lo calentamos, que la presión va a aumentar. Entonces ahí tenemos dos ejemplos de magnitudes que dependen de la temperatura. Por ejemplo, el volumen va a ser una función de la temperatura, la presión también. Entonces la clave es conseguirse un sistema que tenga alguna propiedad así fácil de medir y que esa propiedad depende de la temperatura. Otro ejemplo que no sé si está en la guía es la resistencia eléctrica. Si ustedes tienen una resistencia eléctrica, básicamente lo que hace es frenar un poco la corriente del circuito, así dicho a lo bestia. El valor de la resistencia depende de la temperatura a la que está. ¿Sí? Entonces, uno lo que hace, uno mide la corriente, a partir de ahí puede calcular la resistencia y de esa forma indirectamente mide la temperatura. Acá vamos a hacer lo mismo con un termómetro de gas, o por ejemplo los termómetros, ya es viejo esto, pero están los termómetros de mercurio, donde básicamente tenías un tubito de vidrio con un líquido adentro y según la temperatura ese líquido subía por la columna. Entonces, acá está el ejemplo del termómetro de volumen, que es uno de los tipos más básicos que hay. ¿Y cómo hacemos un termómetro? Bueno, agarramos
dos temperaturas que a nosotros nos parezcan importantes. Por ejemplo, la temperatura donde coexisten el hielo y el agua, que sabemos que son 0 grados centígrados. Si yo estoy a 0 grados, es la temperatura en la cual se congela el agua. Entonces agarro mi termómetro, lo meto ahí en el frasquito que tiene hielo y agua, que sé que está a 0 grados porque es donde tengo esta coexistencia. Veo hasta dónde sube la columna, marco y le pongo el 0. Después agarro y digo qué otro punto puedo usar que esté bueno. Bueno, donde haya vapor y agua, donde hierve el agua, que sé que son 100 grados. Veo hasta dónde sube y le hago otra marquita de 100 y después le hago 100 marquitas intermedias. Entonces, después cuando yo agarre esto y lo ponga a cualquier temperatura intermedia, por ejemplo, en, qué sé yo, en el agua del mate, esta columna va a estar un poquito más abajo y me va a decir, qué sé yo, 80 grados. No sé bien cuándo se toma el mate. Pero la clave es esa, la clave es tener así sistemas que uno bien fácil pueda ver a partir de una propiedad que no es la temperatura, que es fácil de ver, como el volumen, o vamos a ver un ejemplo después de la guía, la presión, que yo agarro, la mido directo y a partir de ahí lo traduzco a temperatura. Siempre medimos indirectamente la temperatura con estas propiedades que tienen los sistemas. ¿Se entendió acá básicamente cómo funcionan estos termómetros? En la guía hay, creo que los primeros 3 ejercicios son de termómetros y básicamente son esto, es darte la temperatura, te dan 2 temperaturas y te dicen cuánto vale, por ejemplo, la presión, el volumen, esas 2 temperaturas, y a partir de ahí te dicen, decime cuánto vale la temperatura para tal presión o ese tipo de cosas. ¿Se entendió más o menos cómo andan estos termómetros? Ahora vamos a hacer un ejemplo igual más, con cuentas y todo. Bien. La explicación del termómetro. Arrancamos entonces con un termómetro de gas a volumen constante. Esto es básicamente agarrar un frasco, ponerle un gas adentro, cerrarlo, cosa que el volumen sea el volumen del frasco, que nunca cambie, y ponerle algún aparatito que mida la presión. Entonces, mientras más temperatura tenga, más grande va a ser la presión que yo voy a medir, y así, midiendo la presión, saco a qué temperatura está el gas. Esto es importante de los termómetros, que no lo dije recién, es que funciona exactamente como lo que vimos recién de equilibración. Yo agarro mi termómetro, lo pongo en la taza de té, y el termómetro va a llegar a equilibrio térmico con la taza, a una temperatura que va a ser un poco distinta a la de la taza, porque como le metí el termómetro, van a llegar a una temperatura final intermedia entre los dos. Y después el termómetro en realidad como que se mide la temperatura a sí mismo. Nosotros acá medimos la presión de un gas, y en la presión de ese gas está la temperatura de ese gas. No es que si yo agarro el termómetro y lo pongo en el café instantáneamente, a mí me tira la temperatura correcta, tiene que llegar al equilibrio térmico. ¿Sí? Entonces, acá nos dicen en el ejercicio 1 de la guía, vamos a leerlo, dice, usando un termómetro de gas, se determinó que la presión en el punto triple del agua, el punto triple del agua es la temperatura en la cual hay a la vez, para alguna presión especial, líquido, o sea, agua líquida, hielo y vapor de agua. Ese punto está en 0,01 grados centígrados, y nos dicen que en ese punto la presión es, esto que está acá, 4,8 por 10 a la 4 pascales, y nos dicen también el punto de ebullición, 100 grados, que la presión es 6,5 por 10 a la 4 pascales. Entonces, por lo que vimos antes del termómetro, con estas 2 temperaturas a mí ya me alcanza para caracterizar y armar un termómetro, ¿no? Entonces, nos dan estos 2 datos y después pasamos al ítem A, donde nos dice, suponiendo que la presión varía linealmente con la temperatura, use estos datos para calcular la temperatura Celsius en la que la presión del gas sería 0, ¿sí? Que, no sé si se acuerdan de la teórica, es como se definía el cero absoluto. Es la temperatura en la cual la presión se iba a 0. Bien. P varía linealmente con T. ¿Qué quiere decir esto? Ya después de MRU deberían estar recancheros con esto. La presión es una constante por la temperatura más otra constante, la ordenada del origen. Entonces, nosotros definiendo esta recta y teniendo los datos de las presiones en 2 temperaturas distintas, ya podemos despejar A y B. Entonces
Entonces, para hacer eso agarramos y restamos las dos presiones que nos dieron, la presión en 100 menos la presión en el punto triple. Cuando resto esto, B desaparece y me queda que la resta de las presiones es A por la resta de las temperaturas. La despejamos acá y llegamos a que A vale 170 pascales por grado centígrado, 170,02. Y una vez que conocemos A, agarran la que más les guste, la de 100 grados o la del punto triple, y reemplazan A, reemplazan la temperatura y despejan B. ¿Sí? En este caso llegamos a que B vale esto, 47.998. Entonces ya despejamos A y B, tenemos este cociente acá que nos va a decir, vos mediste esta presión, estás a tal temperatura. Entonces ya tenemos el termómetro tipo full caracterizado, donde para cualquier presión ya podemos decir la temperatura. ¿Vamos bien hasta acá? Es básicamente proponer esta relación lineal que nos dicen, y después de ahí despejar los dos parámetros que teníamos con los dos datos que nos daban. Bien. Ahora nos falta T para P igual a 0. ¿Cómo hacemos para sacar T para P igual a 0? Igualamos a 0. Sí, perfecto. Ponemos P igual a 0. Despejamos y llegamos a esta temperatura que es menos 282,3. ¿Qué onda? ¿Les parece que está bien esta temperatura? ¿Alguien? ¿Le creen? ¿Les hace ruido? Sí, es menos que el cero absoluto, exacto. O sea que o alguna de las presiones que nos dieron está mal, o es mentira que la presión dependía linealmente de la temperatura. ¿Sí? Así que alguna de esas cosas esas hipótesis que nos vendieron está mal. Fíjense que si no es bueno, lo van a ver después con la ecuación de estado, pero en el gas ideal depende linealmente de la temperatura, si no, puede no depender así. Bien, bueno, igual ya calculamos la temperatura que nos pedían, todo bien. Y ahora pasamos al punto B, que nos dice si este gas obedece esta relación que está acá, de que el cociente de temperaturas es igual al cociente de las presiones. ¿Lo obedece o no lo obedece? ¿Cómo pensarían así para verlo más o menos rápido? ¿Alguien? En realidad, nosotros sabemos que la presión es lineal con la temperatura acá. Lo que nos preguntan en particular es si se cumple esta relación, o sea, no necesariamente que sea lineal implica que se cumple esto. La pregunta es, si yo te doy dos presiones y las dividís, ¿te va a dar este cociente de temperaturas o no? Bueno, lo que vieron en la teórica es que esto pasa para la escala absoluta, pasa bien. Acá vamos a ver que no. ¿Por qué? Porque si vale esta relación, podemos pasar multiplicando lo que está dividiendo, y llegamos a que P1 por T2 es P2 por T1. Ahora, ¿qué pasa? Si yo elijo T2 igual a menos 282,3, P2 vale 0. ¿No? Entonces el lado de la derecha vale 0.
Pero el lado de la izquierda, T2 vale menos 282 y T1 no tiene por qué valer 0 porque T1 puede ser cualquier cosa. Vamos de vuelta por las dudas, a ver si no quedó claro. Si yo elijo T2 como la temperatura en la cual la presión se hace 0, el lado de la derecha es 0, porque P2 vale 0. Pero T1 puede ser cualquier cosa que yo quiera, porque no lo pedí, no dije nada sobre T1 todavía. En particular, T1 puede ser 100 grados. Y si T1 es 100 grados, P1 vimos que era 6,5 por 10 a la 4. Entonces lo de la derecha es 0, lo de la izquierda no es 0, y esto es absurdo. Por lo tanto, no se cumple esta relación. No, no es algo que se cumple siempre, es algo que se cumple en la escala ideal. O sea, ahora lo vamos a ver bien. Vieron que ahora lo vemos más clarito. Entonces, pongámosle que ahora queremos que esto se cumpla. Si podía hacer reemplazando datos que ya tenés, ¿qué cosa? ¿Esto de chequear que no se cumple? Sí, fíjate que, es más, si vos agarrás las dos presiones que ya tenés y las dos temperaturas que ya tenés, esto no se debería cumplir. Tipo, si usás los dos datos que te dan, no se va a cumplir. Me hice la cuenta, pero no se va a cumplir. Le dije la del 0 porque es como más evidente, ¿no? Que te queda algo distinto de 0 igual a 0. Pero sí, con esas dos temperaturas va a ser lo mismo. Ahora, para ver bien el tema de lo que preguntaban de si no pasaba siempre, veamos que nosotros dijimos que la ecuación de la presión, como nos dijeron que era lineal, planteamos la ecuación de la recta más general que podíamos. Entonces, usando esta ecuación, acá escribimos P1 en función de T1 y P2 en función de T2, ¿no? Y ahora las dividimos y llegamos a esto que está acá. Y se ve claramente que esto es distinto de T2 sobre T1, ¿no? Nos aparece este término acá adicional que nos molesta. Entonces, si nosotros queremos que se cumpla esta relación, ¿qué hacemos? Bueno, fácil es pedir que B sea 0, ¿no? Hasta acá vamos bien. Si yo pido que B sea 0, ¿ven todos clarito que se cumple esto que está acá? Bueno. Pero entonces, si yo pido B igual a 0, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que estoy diciendo básicamente? Que P es igual a A por T. Y si P es igual a A por T, cuando P vale 0, T vale 0. O sea que ahí ya volví a la escala absoluta. Entonces, cuando estoy con la escala absoluta, se cumple tal cual esto que habíamos visto acá. Pero si yo tengo una escala donde, qué sé yo, como la escala de grados Celsius, que no arranca en el 0 absoluto, no es 0, sino que es menos 273, que me queda este término aparte, yo no voy a tener esta ley. La escala absoluta se sale de pedir, de ver que esto se cumple y de pedir que la escala esté de acuerdo a esto. Entonces llegamos a una relación donde la presión es proporcional a la temperatura, como se ve acá. Hasta acá, ahora sí que se entendió bien, ¿no? Bueno, y ahora lo único que nos piden es, una vez que ya encontramos esto, nos dicen, bueno, ponele que ahora sí se cumple esto, como una forma medio complicada de decirlo, ¿no? Porque dicen, suponete que se cumple esto. Entonces ustedes tienen que llegar que si se cumple esto, B vale 0, y por lo tanto la nueva relación entre la presión y la temperatura es esta que está acá. Y ahora nos dicen, tenés esta nueva relación, y yo te doy el dato de que para temperatura 100 grados, la presión vale, como está acá, 6,5 por 10 a la 4. Nos están dando un dato acá, de una presión. Miren el enunciado, en el A teníamos dos datos, teníamos la presión en 100 y la presión en 0,01, que es lo que yo les había mostrado al principio en el dibujito de los termómetros que necesitábamos. Y acá, ahora de golpe les está dando un dato, que es que a 100 grados la presión es esta. ¿Nos va a alcanzar para hacer el termómetro? ¿Para definir bien todas las temperaturas? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?
veníamos del ítem A, donde nos decían que la presión era lineal con la temperatura, y nos daban la presión y la temperatura en 2 puntos. Ahora pasamos a otra situación donde nos dicen que vale esta relación que tenemos acá, y nos dan una temperatura, la presión para una temperatura. ¿Nos alcanza eso a nosotros para sacar cualquier temperatura que queramos? O sea, la presión para cualquier temperatura. Está medio spoileado. Vamos, alguien tire, aunque no esté seguro, arriesguen. Nadie se va a enojar si se equivocan. Perfecto, exactamente, Lucas. Es mentira que nos dieron un solo dato, porque nosotros ya sabemos que esta escala ahora es la escala absoluta, entonces sabemos que a temperatura cero la presión es cero. O sea que tenemos 2 datos de vuelta. Excelente. Entonces, ahora fíjense que con este dato que tenemos, ya nos alcanza para despejar A. Ahora ya no es que tenemos esta ecuación de arriba donde teníamos que despejar cuánto valía A y cuánto valía B. Ahora solo tenemos que despejar cuánto valía A. Y con un dato solo no nos alcanza, despejamos que A vale 650 pascales sobre grado centígrado, y listo. Nos piden la presión en el punto triple, inventar la temperatura, hacer la cuentita y ya está, y salió de una. ¿Cuánto es la presión en el punto triple? Y esto es todo lo que nos pide el ejercicio 1. ¿Se entendió cómo es la idea con estos problemas así de termómetros? En general son todos básicamente lo mismo, es ir dando datos y le van a dar, qué sé yo, la presión y la temperatura en 2 puntos, y después le van a pedir otros puntos, o les van a dar quizás, acá estoy viendo el ejercicio 2, y en vez de tener la presión que varía linealmente con la temperatura, tienen una fuerza electromotriz en una termocupla que varía cuadráticamente. Entonces a ustedes en esencia les van a dar la relación que hay entre la magnitud que mide el termómetro, con en este caso la presión, o en la termocupla la fuerza electromotriz, con la temperatura, y después les van a dar un par de datos, y a partir de ahí ustedes tienen que sacar, qué sé yo, estas cosas como vimos acá de la presión en el punto triple. ¿Vamos bien? ¿Se entendió termómetros? Si no entendieron, pregunten ahora, porque vamos a pasar a un tema que ya nada que ver. No, nada que ver no, pero es otra parte de la guía ya bastante más avanzada. Ok. Ahora hicimos el 1, vamos a pasar al ejercicio 7. El ejercicio 7 nos dice que tenemos acá está. Se dice, se ponen juntos 10 gramos de vapor de agua a 150 grados centígrados, 50 gramos de hielo a menos 30 grados centígrados, 100 gramos de agua líquida a 50 grados centígrados y 200 grados de aluminio a 110 grados centígrados. Y todo esto está, o sea, todo en contacto térmico entre sí, adentro de un recipiente adiabático. Un recipiente adiabático significa que de ese recipiente no sale calor. O sea, básicamente lo que está adentro de ese recipiente no intercambia calor con el resto del universo, así que cualquier flujo de calor que haya va a quedar adentro del recipiente. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces tenemos una situación donde tenemos en ese recipiente metidas todas estas cosas, y nos dicen la cantidad de cada una, la temperatura a la que está, y después los datos. Hay un par, están casi todos en la guía, hay un par que los tuve que sacar de Wikipedia, pero tienen además los calores específicos, ¿sí? El calor específico del vapor, del agua, etc. Entonces, nos dicen, agarraste todas estas cosas, las metiste dentro de un recipiente, allá la temperatura final del sistema. Fíjense que es básicamente lo mismo que hice al principio, que teníamos las dos cajitas, pero ahora es más complicado porque tenemos como 6 cosas dentro de la caja, ¿sí?
¿qué harían? ¿Cómo arrancarían esto? Teniendo en cuenta lo que hicimos al principio de la clase. Tenemos un montón de cosas pegadas en contacto térmico. Están a distintas temperaturas. Empecemos a poco. Tenemos todas estas cosas que están a distintas temperaturas. ¿El sistema va a estar en equilibrio térmico? No. Bien. Entonces, va a haber un intercambio de calor y los cuerpos van a terminar todos a la misma temperatura. Queremos saber cuál va a ser esa temperatura, que es básicamente lo único que podríamos plantear acá con las cosas que vimos para saber cuál es esa temperatura final. A ver, volvamos al caso básico del principio. Bien, está bien lo que decís, Ignacio, pero ¿qué más? ¿Qué es la cosa importante que asumimos al principio? Bien, la suma de todos los Q, perfecto, Cristian, la suma de todos los Q tiene que ser igual a 0. Exacto. ¿Por qué no están en equilibrio térmico? Porque no están en la misma temperatura. Vos fíjate que vas a tener en contacto, o sea, que vuelvo arriba. ¿Qué decíamos acá? Teníamos estos dos bloquecitos, una temperatura T1 y la otra temperatura T2. Siempre que tenés cosas en contacto térmico, de la más caliente va a ir calor a la más fría y se van a poner a la misma temperatura. ¿Sí? Ahí llega el equilibrio térmico. Mientras estén a distintas temperaturas, siempre te va a aparecer este flujo de calor que va a ir del más caliente al más frío para llevarlos a la misma temperatura. Una vez que estén en la misma temperatura, y sí, ya están en equilibrio térmico y quedan. ¿Se entendió? Joya. Bueno, perfecto. Tenemos que plantear, fui muy para arriba, tenemos que plantear entonces que la suma de todos los calores, de todas estas cosas que tenemos, va a ser igual a 0. Y es importante acá que se acuerden que va a ser igual a 0 porque el recipiente es adiabático y no puede salir calor para afuera. ¿Sí? Si el recipiente no fuera adiabático, se podría ir calor y ya estaríamos en problemas. Por suerte nos tocó un adiabático, entonces todo bien. Aquí es adiabático. Por lo tanto, vemos que el calor que haga el que salga del vapor o que entre al vapor, más el del agua, más el del hielo, más el del aluminio, más el del recipiente, porque el recipiente también se va a calentar, no va a salir calor del recipiente para afuera, pero el recipiente sí va a cambiar su temperatura. Toda esta suma de calores tiene que ser 0. ¿Ok? Ahora, pensemos un cachito. Yo en esta caja tengo vapor de agua a 150 grados centígrados, agua a 50, hielo a menos 30. Cuando lleguen a equilibrio térmico, ¿qué va a pasar? Perfecto, Alejandro, sí, tal cual. Como tengo vapor, agua y hielo, y al final van a estar en equilibrio térmico, van a estar los tres a la misma temperatura, entonces no voy a terminar teniendo vapor, agua y hielo, sino que el hielo se va a derretir, y el vapor se va a condensar, o el agua se va a congelar, algo va a pasar. Voy a tener que tener en cuenta que va a haber cambios de fase. Pero entienden todos bien que yo no puedo llegar a una situación final donde, por ejemplo, la temperatura sea 50 grados y tenga agua, hielo y vapor. ¿Eso lo entienden todos? Joya. Entonces, o sea, lo único que podría pasar es que esté justo en el caso de casualidad que caiga en el punto triple y ahí tenga la coexistencia de los tres, pero es básicamente imposible. Entonces, no va a ser tan fácil como lo que le conté al principio de las cajitas. Pero, no sabemos, podría pasar que justo nos caiga el punto triple, la temperatura de equilibrio, y ahí estamos al horno, no estamos al horno,
podríamos tener las tres cosas tranquilamente, entonces no tendríamos que incluir los cambios de fase. Entonces, arrancamos a lo bruto. Vamos a suponer que no hay cambio de fase. Suponemos que al final tengo la misma cantidad de vapor, de hielo y de agua. Ni un poquito de hielo se derrite, ni un poco de vapor se condensa, y quedamos igual que al principio. Entonces, si no hay cambio de fase, toda la contribución de calor que haya, ¿de dónde va a venir? Voy bajando lento si los presiono. Bueno. O sea, como no hay cambio de fase, todo el calor va a venir de los cambios de temperatura. Entonces, cada término, que yo para el agua voy a tener el calor específico del agua por la masa del agua, por esta diferencia de temperaturas. La temperatura final es la misma para todos, porque llega en el equilibrio térmico. Entonces la voy a poder despejar con todos los datos que ya tengo arriba, que eran bastantes. Entonces termina quedando una ecuación así medio monstruosa. Es re fácil, pero como son muchas cosas, te aparecen muchos términos. Entonces tenemos el calor específico del vapor, por la masa del vapor, por el cambio de temperatura del vapor, más el calor del agua, que lo componemos en calor específico, por masa, por cambio de temperatura, más el hielo, etcétera, todos igualados a cero. El del recipiente también. Entonces, en el equilibrio, están todos a la misma temperatura, como habíamos dicho, entonces hay que despejar esto. Agrupo de un lado todos los que tienen TF, todo esto es un choclo horrible, pero son todos numeritos, después los reemplazamos y listo, y la vida es más feliz. Entonces, esto es dato, es la temperatura inicial, esto es la masa, es dato, el calor es dato, todas las temperaturas iniciales son datos, entonces es fácil, es meter la calculadora 800 números, despejan, y llegamos a que la temperatura final es 49,62 grados. Entonces, ¿vamos a tener hielo, vapor y agua? No, ¿qué vamos a tener? Agua, perfecto. Muy bien. Ahora, esto en realidad no va a ser la temperatura final. Lo que hicimos nosotros acá fue decir, si yo supongo que no se derrite el hielo, que no se condense el vapor, ni que hierve el agua, ni nada, llegaría a esta temperatura final. ¿Esta temperatura final tiene sentido con la condición de que haya hielo, agua y vapor? No. Entonces, esto no puede pasar. Esto es importante, ¿eh? Acuérdense bien. Siempre que tengan estos problemas así de coexistencia, lo que tienen que hacer primero es, probar a lo bestia. Esto, si yo planteo que no se derrite ni se congela nada, ¿a qué temperatura llego? A esta temperatura. ¿Tiene sentido esta temperatura? No, porque si yo tengo 50 grados no puedo tener hielo, agua y vapor. Entonces, esta temperatura está mal, y también está mal asumir que voy a tener hielo, agua y vapor. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Decir, bueno, asumo que se derrite el hielo, por ejemplo. Las situaciones posibles son que se derrite el hielo, que se congele el agua, que se condense el vapor o que hierve el agua. Habría que chequear todas las combinaciones. O la posibilidad es que suena lo más lógico, porque vemos que esto está a 50 grados y no debería cambiar tanto, es que vamos a tener todo agua. Entonces vamos al caso siguiente y probamos que tenemos solamente agua. Si tenemos solamente agua, vamos a tener dos cambios de fase. Vamos a tener, por un lado, el hielo que se derrite, y por el otro, el vapor que se condensa. ¿Sí? Entonces vamos a tener que considerar ahora que, además del calor que estamos usando para cambiar la temperatura de las cosas, vamos a tener que agarrar un poco del calor y usarlo para la transición de fase. Es un mini repasito de lo que vieron de transición de fase en la teórica. Vamos a ver el caso del hielo, más fácil. Yo arranco con hielo a menos 30 grados, ¿no? Por acá. Lo pongo y empiezo a darle calor porque todas las otras cosas están más calientes, entonces va a empezar a absorber calor el hielo, se va a empezar a levantar temperatura, levanta, hasta que llega a cero. Cuando llega a cero, sigue estando más frío que todas las otras cosas, entonces sigue recibiendo calor, pero no sube la temperatura, se empieza a derretir. Se va derritiendo todo hasta que se derrite la masa completa de hielo, y recién ahí
sigue subiendo la temperatura, pero ya como agua. Para que no cuelguen, esto es importante también. Fíjense acá, tengo hielo, entonces el calor específico es el del hielo. Una vez que se derrite, este es el calor específico del agua. Es un dato para tener en cuenta. Ahora no va a pasar nada, pero para que tengan en cuenta cuando hacen estos ejercicios de hielo-agua, de fijarse que si se derrite el hielo no es más hielo. Bueno, y como vieron en la teórica, el calor necesario para derretir el hielo es fácil, está dado por el calor latente de fusión, que en la guía aparece así como delta H, puede aparecer también como un L, que básicamente lo que dice es, el calor es el calor latente multiplicado por la masa que se derrite. Si vos querés derretir todo el hielo, acá van a estar los 50 gramos de hielo. Si querés derretir menos, ok, pon lo que vos quieras, y acá te dice el calor en función del calor latente, que en toda la guía va a ser constante, va a ser un dato tipo 80 calorías por gramo por la masa. Entonces, como nosotros estamos suponiendo que se va a derretir todo el hielo, nosotros vamos a decir ahora que el calor del hielo es la parte de calor que viene del cambio de la temperatura del hielo, más la masa del hielo por el calor latente. ¿Okay? ¿Se entendió ahora cómo cambia esto la situación cuando tenemos un cambio de fase? Básicamente, fíjense que nos va a quedar la misma ecuación que antes, pero con dos términos más. Un término que es la masa del hielo por el calor latente de la fusión, y nos tiene que dar otro término que viene del vapor. Ahora yo les pregunto, ¿el término del vapor va a ser así, calor específico del hielo por masa del hielo por variación de temperatura más la masa del hielo por esto? ¿Va a ser así igual? No, ¿por qué? Sí, porque es vapor, pero, o sea, ¿qué cambia? Este numerito va a cambiar, correcto, porque es otra situación, pero además fíjense que esto va a estar restando, porque cuando yo caliento el hielo para derretirlo le tengo que entregar calor, pero cuando yo condenso el vapor, en realidad está perdiendo calor el vapor. No es que yo le tengo que dar calor para que se condense. ¿Sí? O sea que esto en realidad va a aparecer restando. Y acá tienen que poner el calor latente de evaporación, se llama. Esto es importante que se acuerden, el calor latente, o sea, se define el de evaporación, que es cuando el agua pasa a vapor. Y cuando el vapor pasa a agua es el mismo valor, pero con un menos. Así que acuérdense de poner ese signo, porque si no queda como que le están entregando más calor para que se condense. ¿Ok? Esto dice acá básicamente, que es parecido, pero con un menos. O sea, para no pifiarla nunca usen el coeficiente siempre positivo y agréguenle un menos si es condensación. Lo mismo en el caso del hielo, si yo estoy congelando agua, va a aparecer con un menos. ¿Ok? ¿Estamos hasta acá? Bien. Entonces ahora como que ya está. Ahora lo que tenemos que hacer es volver a escribir la misma ecuación que antes, que es que la suma de todos los calores da cero. Y nada, hay que agregar, ven que son todos los términos iguales, salvo el caso del hielo que se agrega este término, y el caso del vapor, que se agrega este otro término. Si igualamos esto a cero, y de acá ya podemos despejar la temperatura final, que es reemplazando todos los valores numéricos, y vemos que nos da 56 grados, que ahora sí está todo bien porque son 56 grados, pero tenemos agua nomás, entonces está todo ok. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, esto es básicamente todo lo que pedí del ejercicio 7. O sea, encontramos la temperatura final. Ah, bueno, después nos piden qué cantidad de calor absorbió cada uno de los cuerpos.
pero eso es fácil, ¿no? Porque si nosotros tenemos que los que no hicieron cambio de fase, que son el aluminio, el agua y el recipiente, es simplemente poner el calor específico de cada uno, la masa de cada uno, la temperatura final la acabamos de sacar es esta, y la temperatura inicial. O sea, lo único que tienen que hacer es reemplazar T sub F. Y después, los que sí cambian de fase, nada, lo mismo, pero le agregan el otro término que es del calor latente. Así que con esto ya pueden calcular también los calores. Y esto era lo más complicado de la guía, básicamente. Que el problema 7 era el peor. La primera que saqué, en realidad la primera que saqué la usé solamente para decir que era ridículo plantear que no se iban a ni a congelar ni a derretir el hielo, ni a condensar el vapor. ¿Sí? Pues acá es como por descarte, vos decís, bueno, no hay ningún cambio de fase. ¿Cuál sería la temperatura final? 50 grados, no tiene sentido, porque no puedo tener hielo a 50 grados y vapor a 50 grados. Entonces, después lo que puedes hacer es decir, bueno, lo que hicimos acá, supongo que se derrite el hielo y que se condensa el vapor de agua. Entonces, si yo propongo eso, ¿a qué temperatura lleva? 56 grados. 56 grados, ¿es consistente con tener solo agua? Sí, el agua todo ok. Y no hay hielo y no hay vapor, así que estoy perfecto. Después lo que pueden hacer, que deberían hacer para ser bien rigurosos, es decir, bueno, supongamos ahora que se derrite el hielo, pero que no se condense el vapor. Y hacen lo mismo que hicimos recién, calculan toda la temperatura final, y les va a dar, qué sé yo, no me acuerdo bien cuánto da ahora, pero todas las temperaturas terminan dando entre 30 y 70 grados. Entonces es como que ninguna situación tiene sentido, salvo que la situación que vimos recién, que se derrita en el hielo y que se condense el vapor, ¿sí? O sea, los otros casos los haces básicamente para descartar situaciones. Pero después las temperaturas que obtenés no sirven para nada. O sea, si decís que la temperatura final es 49, la que habíamos acá, está mal. Es solo para decir, listo, con esta temperatura no tiene sentido, entonces esta situación no pasa. Y van probando, ¿viste? Después prueban. Listo, se derrite el hielo, pero no se condensa el vapor. Entonces en todo el choclo este de términos, les va a aparecer el término este del hielo, pero no les va a aparecer este del vapor. Entonces la temperatura final va a ser un poco distinta. Y así, pero va a ser menor que 100 grados. Y como es menor que 100 grados, no va a haber vapor. Y así sucesivamente van cancelando todas las posibilidades, salvo esta que es la correcta, que es que se derrita todo. Y básicamente es la única situación consistente a la que pueden llegar. Bien. Franco, Creo yo que es como discúlpame. Sí. Antes de que Sí. pases al problema de Debye, que no sé si lo vas a hacer, ¿no? Sí, lo doy porque es rápido. Dale, un par de comentarios. Fíjense que en este tipo de problemas, en realidad en este problema específicamente, lo que da la complicación es que puede haber un posible cambio de fase en el agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace uno típicamente? Bueno, si a uno le piden la temperatura final, uno tiene que hacer una elección y esa elección uno la plantea en función de los datos del problema, ¿no? Si en el problema nos hubiesen dicho que teníamos 2 kilogramos de hielo, por ejemplo, y quizás hubiese tenido sentido haber elegido una temperatura final que hubiese sido negativa, por ejemplo. Si nos hubiesen dicho que teníamos, no sé, 100 kilogramos de vapor, estoy tirando una bestialidad, ¿no? Pero si nos hubiesen dicho eso, o nos hubiesen dado una cantidad grande de vapor, quizás hubiese tenido sentido que la temperatura final fuese mayor a 100 grados, ¿no? En Celsius, ¿no? Entonces, en función de la elección que uno hace, o de la propuesta que uno hace para la temperatura final, uno tiene que hacer los planteos como los hizo Franco. Si nosotros planteáramos en un dado problema donde tenemos agua en estado de vapor, donde tenemos agua en estado sólido como hielo, donde tenemos agua líquida, si nosotros planteamos que nuestra temperatura final es mayor a 100 grados, entonces todo el agua, en ese caso, va a estar en forma de vapor. Entonces, si teníamos hielo, el hielo tiene que cumplir determinado proceso. ¿Qué proceso va a ser? Bueno, primero tiene que cambiar su temperatura de negativo hasta 0, después tiene que fundirse totalmente,
después tiene que cambiar su temperatura de 0 grados hasta 100 grados centígrados, tiene que vaporizarse totalmente, y después tiene que cambiar su temperatura de 100 grados centígrados hasta la temperatura final que nosotros pusimos, ¿sí? Bueno, supongamos que hacemos todo eso y nosotros habíamos tomado una propuesta de temperatura final mayor a 100 grados, ¿no? En esa situación hipotética. Y nos termina dando como temperatura final, no sé, 30 grados. ¿Qué significaría eso? Capaz expliqué muy en el aire, pero básicamente lo que significaría es que la propuesta estaba mal. Entonces, que la temperatura final no sería mayor a 100 grados, sino que sería otra temperatura. Que sea 100 grados, que esté entre 0 y 100, o que sea menor a 0, no sé, cualquier cosa. Pero si ustedes hacen un planteo de una temperatura final, y la temperatura final no les termina dando lo que ustedes estaban esperando, o en el rango donde estaban esperando, eso podría significar dos cosas. Que la pifiaron al reemplazar los valores, hicieron mal las cuentas, o bien que la propuesta que ustedes hicieron no era la adecuada. ¿Sí? Porque puede pasar. Igual en este caso, está un poco cantado que la temperatura final iba a estar entre 0 y 100, viendo las cantidades de cosas que intervenían. Porque había una masa muy chiquita de vapor, había una masa muy chiquita de hielo, teníamos un calorímetro de una masa grande y teníamos una masa grande de agua también, que estaban entre 0 y 100, entonces era cantado que la temperatura más o menos tenía sentido que estuviera entre 0 y 100. ¿Sí? Y otra cosa, supongan ustedes que tienen agua y hielo, ¿sí? En contacto, las ponen en contacto. Hielo a una temperatura negativa y agua ya sabemos que tiene una temperatura entre 0 y 100 grados. Supongamos que tiene una temperatura mayor a 0. ¿La temperatura final dónde estaría en ese caso? ¿Alguno o alguna que aventure algo? Tal cual, depende de cuánto tengas de cada uno. Y hay tres posibilidades. O que tengas una temperatura final de 0 a 100, o que tengas una temperatura final negativa, o que tengas como temperatura final 0 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, suponete que tenés una masa chica de hielo, no tan chica, y que hielo se funde. ¿Sí? Yo digo que mi temperatura final, tiro como propuesta, o a mí me dicen como propuesta que mi temperatura final es 0 grados. Entonces, el hielo se va a fundir, pero no necesariamente puede que todo el hielo se funda. ¿Sí? O sea, en la ecuación esa que habían visto con Franco, creo que un poco más arriba, donde él había puesto el calor, ahí está, el calor para el hielo, esa ecuación está perfecta porque nos marca a nosotros qué es lo que le pasa al hielo. Supongamos que estamos viendo hielo que llega hasta 0 grados centígrados. Bueno, si el hielo llegase hasta 0 grados centígrados, ahí como temperatura final uno tiene que poner 0 grados. ¿Sí? La temperatura inicial es la temperatura inicial del hielo, pero el segundo término no necesariamente tiene que ser la masa total de hielo que yo tenía. La masa que va ahí es la masa que se funde. ¿Sí? Por supuesto que si nuestra temperatura es 20 grados, todo el hielo se va a fundir. Pero si la temperatura fuera la temperatura de coexistencia de agua líquida y hielo, y bueno, no necesariamente la masa de hielo es la masa que se funde de hielo va a ser la masa total de hielo. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y a veces en los problemas nos dan como dato implícito la temperatura final, diciéndonos que en el estado final tenemos coexistencia de agua y hielo. Si nos dicen eso, nos están diciendo tácitamente que la temperatura final es 0 grados. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Bueno, era eso. Bien. O sea, claro, si en el parcial le dice que tiran un cubito de té
un cubito de té, ya estoy mal. Un cubito de hielo en el té se va a derretir, o sea, no hace falta que hagan todo este planteo. Esas situaciones así extremas, no hace falta hacer todo este planteo si uno la tiene clara y ve que es obvio cómo va a pasar. Pero por ahí en estos casos así complicados que tenés agua, hielo, vapor, aluminio, todas esas cosas, y uno no ve a ojo por ahí fácil cómo va a ser la situación final y no le tiran ningún dato de cómo va a ser el estado de la materia al final, y se tienen que hacer prueba y error con esto y ver qué temperaturas tienen sentido con la situación que describen y cuáles no, como hicimos acá recién. Pero si es un caso muy evidente, salténselo. Digan directamente que nada, es obvio que en esta situación va a terminar todo el hielo derretido o lo que sea. Bueno, para terminar, es un toque cortito esto. Un comentario sobre el ejercicio 6 de esta guía, que es el que dice ley de Debye. Hasta ahora nosotros veníamos usando siempre un calor específico constante. Entonces, ¿qué decía uno? Decía que el calor era C por M por la variación de temperatura. Pero porque el calor específico era el mismo, la temperatura inicial y la temperatura final. Ahora vienen con la ley de Debye y nos dicen, no, mira, fíjate acá en este caso, el calor específico depende como T al cubo. O sea que el calor específico para la temperatura inicial no va a ser el mismo que la temperatura final. Acá está en la guía, esto es una constante que es 281 Kelvin y esto es 1940 joules. Estas son dos constantes. Lo importante es que va como T al cubo. O sea que ahora de golpe tenemos un calor específico que va a depender de la temperatura. Sí, que está. Bueno, ya no podemos usar más que Q es C por delta T, porque ahora C depende de la temperatura. Entonces, mientras yo voy calentando el agua, por ejemplo, justo el agua no, la ley de Debye es para sólidos. Entonces, cuando tengo sólidos a baja temperatura, el calor específico se comporta así. Si yo los empiezo a calentar, cada poquito que lo caliente va cambiando el calor específico también. Entonces, yo no puedo más decir Q es C por delta T, porque primero que cuál de todos los valores de C, y además también sería mentira porque va cambiando. Entonces, para cada variación de temperatura chiquita que yo tenga, tengo que usar una cantidad distinta de calor para hacer el mismo aumento de temperatura. ¿Sí? Se ve claro que ya no tiene por qué valer esta relación fácil de Q igual a C por delta T. Los problemas de la guía que les tiran como dato, que es el calor específico del agua que vale 1, ya está, y es constante, ustedes no se olvidan y usan esta relación de Q igual a C por delta T. Pero si no, no. O sea, siempre tengan en cuenta que el calor específico en la vida real va a depender de la temperatura a la que yo estoy, por lo menos a bajas temperaturas, después a altas temperaturas ya no. Bueno, entonces ahora nos preguntan un par de cosas. Por ejemplo, nos dicen cuánto calor se requiere si yo quiero llevar el estado de 10 a 40 Kelvin. Yo les hice, tenemos 1,5 moles de sal de roca y queremos ver cuánto calor necesitamos para llevarla de 10 a 40 Kelvin. Entonces, esto ya no vale más. Volvemos a la definición de calor específico, que era la derivada de Q con respecto a T. N es la cantidad de moles, que acaba de ser 1,5, y C es ya no el calor específico por unidad de masa, sino el calor específico por mol. Y ahora, seguro que extrañaban mucho de la parte de mecánica, vamos a tener que integrar, porque ya esto, como es una función de la temperatura, paso el diferencial T multiplicando para el otro lado, y lo integro. Entonces ahora, cuando ustedes quieran calcular el calor, si tienen un calor específico que depende de la temperatura, mala suerte, van a tener que integrar la función que sea. Igual está el cubo, ya a esta altura del partido. Es como la nada misma. Entonces, básicamente, esa es la única complicación adicional que aparece cuando nos hablan de estos calores específicos que dependen de la temperatura. ¿Sí? Nada más. Ya el calor no es más C por delta T, sino que es la integral de C diferencial T entre la temperatura inicial y la final. ¿Ok? Joya. Y por último, nos preguntan cuál es la capacidad calorífica molar media en este intervalo. O sea,
cuánto es el valor medio de C entre TI y TF. Los valores medios se sacan, porque creo que ya no lo habíamos hecho en nada todavía. Esta es la capacidad calorífica media, se escribe así con los angulitos. Y es N, como teníamos antes, por la integral de C entre TI y TF, y se saca fuera dividiendo TF menos TI, ¿sí? O sea, para calcular un valor medio es básicamente la integral de C entre dos valores y divido la resta de esos dos valores, que es como el intervalo en el que estoy integrando. Así definimos el valor medio de C para los ejercicios que les pida calcular cuánto vale la capacidad calorífica media. Y nada, eso es todo. Con esto ya pueden hacer, creo que ya pueden hacer todo. Sí, son 10 ejercicios, con esto ya pueden hacer toda la guía. Así que cualquier cosa, si hay algo que no les quedó claro, aprovechen para preguntar ahora, y si no, después podemos hacer un poco más de consultas sobre la parte de hidrostática.